Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Vamos a invitar de inmediato a cada creyente que está con nosotros en esta hora para que busque su Biblia, su guía de estudio, y siempre hemos de recordar que cada día Dios desea hablar a sus hijos a través del estudio de su palabra. Estas lecciones, preparadas con mucho amor, con mucho entusiasmo, deseamos que, guiada por el poder del Espíritu Santo, pueda ayudarnos a crecer y seguir conociendo más acerca de nuestra salvación. Para este día vamos a compartir con ustedes el análisis básicamente del libro de los Salmos, el Salmo 5. Recuerden que cuando hacemos un énfasis en el libro de los Salmos es porque en esta semana precisamente estamos estudiando la primera parte en los Salmos. En los Salmos, primera parte es el tema general que estamos estudiando durante toda esta semana. Aprovechamos este momento para saludar a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, Dr. Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, apreciado amigo Pastor Scroggins. Yo creo que estas lecciones están para dejar pensar a cada lector, dejarlo pensando en las cosas no solamente que Dios hizo por Israel, sino las que sigue haciendo por nosotros también hoy, porque la entrega del día de hoy del Salmo 5 es una oración matutina, una oración al despertar, pero ya vamos a hablar en detalles después de la oración. En el momento queremos saludarles en el amor de Cristo Jesús y desearles que hoy puedan estar o pasar un día de muchas bendiciones. Vamos a orar. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, oh Padre Santo, pedimos que nos guíes, nos dirijas y que con el poder de tu Espíritu Santo pongas palabras en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en el día de hoy vamos a trazar un contraste entre las personas que, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, serán redimidos. Es lo que comúnmente llamamos los salvados, quienes se salven, y también estaremos hablando un poquito del por qué existirán los perdidos. También estaremos haciendo un contraste en lo que tiene que ver con la adoración en este Salmo número 5, en el libro de los Salmos, Salmo número 5, y un contraste en lo que enseña el libro de Apocalipsis, capítulo 14, los versículos del 1 al 12, donde hay un fuerte llamado a la adoración. Eso es básicamente lo que estaremos analizando en el día de hoy, y quisiéramos empezar precisamente para que nos hable un poquito sobre la temática del libro de los Salmos en torno a los perdidos y quienes serán redimidos conforme a este libro de los Salmos, el Salmo número 5. Definitivamente, pastor, que es importante estudiar este salmo a la luz de la salvación, porque el Salmo 5 es una oración matutina, como decía, es conocido como uno de los salmos gemelos. Por ejemplo, 23 y 24 son gemelos. Por lo general no lo vemos juntos, pero sí están. El Salmo 4, que es una oración vespertina para acostarse, cuando alguien se va a acostar cargado y va a poner su confianza en Dios, sus cargas en Dios. Por eso dice, en paz me acuesto o me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Ahora el 5 es una oración de alguien que se levanta. No sabemos si realmente el 5 fue la continuación del 4. No se guíen por el número 4 y 5, de cuál fue primero. Pareciera ser que sí, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sí, el 5 es una oración matutina
escrita con el mismo espíritu del Salmo 4, que es una oración vespertina, y es probable que las circunstancias en las cuales se compusieron los dos salmos hubieran sido similares. Luego de una noche de tranquilo reposo, el salmista pronuncia esta oración antes de entrar en la casa de Dios. Se acostó, habló con Dios, le pidió, Dios le concedió, y al levantarse, él decide agradecer a Dios, y entonces es donde entra en un sentido de alabanza, impresionante, porque está seguro de que Dios, quien no permitirá que prevalezcan los impíos, sin duda hará que los hombres que confían en Él tengan plenitud de gozo. Por eso, pastor, el Salmo comienza con una oración a Dios, expresa luego una decidida confianza en Él y después clama por la dirección divina en las perplejidades de la vida y, naturalmente, y finalmente exhorta a todos a que depositen su confianza en Dios. Todo el lenguaje, el léxico, el tema del Salmo 5 es pura alabanza a Dios. En contraste con los impíos, ciertamente que no sienten la necesidad de adoración. Aquí, conforme a su comentario, pastor, he notado que hace un fuerte énfasis en que los redimidos, aquellos que tienen ese encuentro con Dios, tienen el deseo y la necesidad de adorar a Dios. Y eso es común, es una constante que vemos en aquellas personas cuando aceptan que el Señor es el Señor de su vida, prorrumpen en acto de adoración y reconocimiento de que Dios es el autor de todo lo que existe y es el dueño de su vida. No así aquellos que no sienten la necesidad de redención, es como nosotros le llamamos que esos serán los perdidos sencillamente porque no hacen la voluntad de Dios. Y es lógico, señores, si usted, apreciado hermano, querido amigo, siente la necesidad de Dios, lo va a manifestar a través de un acto de adoración, contrario a la persona que no siente la necesidad del Creador, como se presenta aquí en el libro de los Salmos, no tendrán la necesidad o no sienten la necesidad de adorar a Dios, lo que se puede ver o presentar básicamente aquí en este libro de los Salmos. Es así porque el impío tal vez consigue riquezas, consigue fama, salud, lo que sea, y piensa que lo hizo por su sabiduría, por su propio esfuerzo, que logró todo de acuerdo a su desenvolvimiento, y se jacta. Yo hice esto con mis manos, un Nabucodonosor, un estilo así. Sin embargo, en contraste a él, el justo, el redimido por Jehová, entiende que todo don perfecto y bueno proviene de Dios y lo que hace es que alaba al Señor. El Salmo inicia con un clamor, es una petición, una oración de petición y le dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. No es la primera vez que un escritor bíblico, que un personaje bíblico le pide a Dios que lo escuche. Tampoco es que hay que hacer muchos ruegos para que Dios nos escuche. A veces pensamos que hay que hacer muchas cosas y sacrificar un animal y hacer esto. Tan solamente hay que tener un espíritu contrito y humillado para que Jehová nos escuche. Porque de hecho, más adelante se va a mencionar, pero en el mismo salmista David, en el Salmo 51, dice, al espíritu quebrantado no despreciarás tú, oh Dios. Porque el Señor lo que espera es un corazón dispuesto y que reconozca que Él está por sobre todas las cosas y es el que nos da la paz. Y en ese caso, pastor, ¿no piensa usted que cuando decimos que a veces no es necesario una grande actividad o algo así por el estilo para que el Señor escuche nuestro clamor, no podría reducir un poquito el deseo de algunas personas de adorar a Dios en términos de real? Porque nos encontramos con muchos individuos y personas que literalmente quieren hacerlo como una especie de parafernalia, para sentir que su adoración es aceptada delante de Dios. Quiere decir que todos los actos que realizamos así, con tanta insistencia, por ejemplo, no son tan necesarias como un corazón necesitado de Dios que con poca cosa, pues el Señor sabe que puede escucharle en su acto de adoración.
En su pregunta, meditaba mientras usted la hacía en ella y quisiera decirles que realmente cuando nosotros adoramos a Dios, cuando estudiamos la Biblia, cuando le buscamos, no lo hacemos por propia iniciativa, sino porque el mismo Dios la pone en nosotros. Cuando el deseo no está, cuando ya no estamos estudiando la Biblia, ni orando, ni teniendo un encuentro con Dios, es porque estamos rechazando el llamado que el Espíritu Santo nos hace para adorar al Señor. No es nosotros quienes ponemos la iniciativa, sino Dios. Cuando David dice, escucha mis palabras, él está realmente hablando con alguien que está seguro que le escucha y que le responde. No es alguien quien está alejado y que se mantiene de una forma distante y que en algún momento cuando le place viene, escucha, atiende. Es un Dios que está presto a que cuando oremos, cuando le adoremos, y no es que Él requiere, porque de hecho nuestra adoración siempre será defectuosa, siempre. La oración del ser humano no va a ser suficiente. Sin embargo, Dios tiene seres quienes la adoran en espíritu y en verdad, como los ángeles, el mismo Jesús, quien presentó una obediencia cabal, estricta a Dios, el testigo fiel y verdadero. Dios no requiere de nosotros que lo adoremos, no es eso, no. Es que Él quiere que lo adoremos porque está seguro, Él sabe que una vez que lo adoramos, somos llenos de bendiciones. Sí, estamos haciendo un fuerte énfasis en el acto de adoración porque al analizar el Salmo número 5, y es el argumento que presenta la guía de estudio, notamos que aquí en el Salmo número 5 que estamos estudiando, se hace una descripción de un acto de adoración que es la cuestión central en juego en lo que tiene que ver con el gran conflicto. Sabemos que cuando nos referimos al gran conflicto es la lucha entre el bien y el mal, Dios buscando ser el Señor de nuestras vidas y Satanás todo lo contrario. Y cuando analizamos el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 13 también, se hace mención incluso 5 veces de un acto de adoración y los mensajes de los 3 ángeles llaman al mundo a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que precisamente nos hace una conexión con Moisés, quien reconoce que Dios es el autor de la creación, Dios hizo los cielos y la tierra, y ahí en el libro de Génesis, los primeros capítulos habla acerca de esa descripción. Entonces el salmista, David y Juan, en los 2 capítulos citados, el Salmo número 5 y Apocalipsis 13, insisten en que al final de los tiempos, los que son redimidos por el Señor tienen que producir un acto de adoración, en tanto que los impíos, los que nunca quisieron aceptar el señorío de Dios en su vida, sencillamente no entrarán en el cielo porque no reconocen a través de su vida y no adoran al Señor porque no es el punto central para ellos. Los redimidos de todas las edades siempre han notado, y eso es lo que veremos finalmente, que los que Dios llama son los que producen siempre un acto de adoración a aquel que hizo los cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 13 fue escrito para que nosotros nos demos cuenta que en el tiempo del fin, en el tiempo del gran conflicto, el gran conflicto es la lucha cósmica, o sea, universal, entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y esta lucha que ha sido trasladada a todo campo del universo, en este caso su cuartel general está en la tierra porque Satanás fue expulsado y aquí se le dio asilo. Satanás desde aquí, desde la tierra, está haciendo un gobierno opositor al gobierno divino. Y es por eso, mi apreciado amigo, mi hermano que nos escuchas, que el asunto de adoración en Apocalipsis, el capítulo 13, es de crisis. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia, el que adora a la bestia y a su imagen. Todo tiene que ver en Apocalipsis 13 con la adoración falsa, con la adoración al dragón. Y dice el autor
De hecho, es algo bíblico, está en el capítulo 13 de Apocalipsis, que la palabra adorar en Apocalipsis 13 aparece 5 veces. En Apocalipsis 14 hay aparece unas 2 veces la palabra adorar, pero aquí es al Creador, al verdadero Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Es un llamado a adorar. Noten que Apocalipsis 13 es un llamado a la adoración falsa, para que veamos que Satanás quiere que se le adore y que es una adoración falsa, pero en el 14 es un llamado a adorar al Dios creador, al Dios verdadero, al sustentador del cosmos, aquel que sustenta en sí todas las cosas, y está presentando entonces el juego. Lo que está en juego, la cuestión central que está en juego en el gran conflicto es la adoración. El llamado de los 3 ángeles es un llamado a adorar a Dios como creador. Seguimos mirando las instrucciones que dan los escritores bíblicos. Este capítulo 5 del libro de los Salmos, ahora el versículo 9, allí se hace una gran descripción. Y es que no hay sinceridad en la boca de los malvados, conforme a lo que dice el versículo 9 del capítulo 5 del libro de los Salmos. Retomando la idea de Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, presenta que es una parte clave, asombrosa, el hecho de la adoración. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. Ha sido el propósito del Señor, lo hizo el llamado cuando mandó a Moisés la construcción de un santuario. Hemos estudiado sobre el asunto del templo y ahora en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, está haciendo el énfasis que nosotros como simples pecadores mortales tenemos el privilegio de adorar a Dios, que hemos sido rescatados de la muerte y tenemos ese gran privilegio de estar en la presencia de Dios. Amigos, no han ganado ese derecho. Eso lo estamos estudiando. O sea, por más actividades que nosotros quisiéramos hacer para impresionar a Dios, no ganamos ese derecho de adoración, sino que les ha sido concebido por el Cordero de Dios, Jesucristo, el justo Hijo de Dios. Allí está con ellos en un acto de adoración y fueron perdonados y están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa, porque el Señor sencillamente ha tomado los pecados de la humanidad y nos ha colocado en una ventajosa posición de heredar la vida eterna. Por eso, de manera automática, los hijos de Dios tienen que adorar a Jesucristo, al Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Es importante eso, pastor, porque Dios logró en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo, el Dios de la deidad, logra la redención de la humanidad. Por eso nosotros como redimidos absolutamente no tenemos ningún privilegio en lo que hemos logrado de estar en la presencia de Dios, sino que eso es un don, eso ha sido un regalo. Y el regalo no ha sido solo para los redimidos, ha sido para toda la humanidad. Lo único que los demás no lo quisieron aceptar y solo los redimidos aceptaron el regalo y por eso están disfrutando en la presencia del Señor. Hay un paralelismo fascinante entre el Salmo 5, versículo 9, que usted lo mencionó, pastor, porque en la boca de los impíos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas, mentiras, engaños. Sin embargo, en un paralelo en Apocalipsis, pero no un paralelo sino más invertido, en Apocalipsis 14:5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿En las bocas de quién o de quiénes? De los redimidos. En las bocas de los que están de pie con el Cordero en el monte Sión, que son los 144,000. No fue hallada mentira. La mentira es uno de los pecados graves que nos separan de la presencia de Dios. Todo pecado nos separa de Dios.
Sin embargo, al Señor le abomina la mentira, porque una mentira es un falso testimonio. Es cuando decimos algo de alguien que no es cierto. Pidámosle al Señor, porque todos nosotros en algún momento hemos fallado, hemos dicho una mentira, un falso testimonio, una calumnia de alguien, pero pidámosle al Señor que en nuestra boca no sea hallada mentira, porque somos sin mancha delante del trono de Dios. Y eso es muy importante, pastor. Y esto nos lleva a ir pensando en que si Dios ha hecho esto, como lo externa el libro de los Salmos, Salmo 5, y el libro de Apocalipsis, y que hemos citado al libro de Génesis como Dios dueño de todo, si Cristo está en nuestros corazones, si se manifiesta en nuestro interior, entonces debemos entender que tenemos una esperanza de gloria en Dios. Y esto nos desafía, porque es imposible que cuando Cristo esté en el corazón, es imposible no alabarlo. De manera que es imposible que reservemos para nosotros solos esta gran esperanza que tenemos. Como consecuencia, tenemos que alabar a Dios. No lo alabamos tanto como deberíamos. El que ofrece alabanzas glorifica a Dios, así que en lugar de hablar las palabras tristes que a veces contamos y nos quejamos, contar nuestras pruebas y aflicciones, vamos a agradecer a Dios de que podemos hablar y resolvamos tratar de glorificar su nombre en todas las cosas que nosotros realizamos en esta tierra. Adoptemos tal posición que honremos y glorifiquemos a Dios sobre esta tierra, que esta determinación se exprese en nuestras palabras y en todas nuestras transacciones comerciales, tal y como se enseña en la palabra de Dios. Es el gran desafío. Hablemos menos de nuestras pruebas y dificultades, de nuestras tristezas y aflicciones, y alabemos más al Señor, y eso se consigue en la medida en que nosotros reflexionamos, meditamos y hablamos de su palabra. Y una de las formas para nosotros glorificar a Dios, como usted presenta, pastor, es siendo justificados. Ser justificado significa ser perdonado. Por eso dice en el tercer párrafo, cuarto párrafo de la guía de estudio, que los redimidos fueron perdonados. Están redimidos, fueron perdonados, están redimidos. La palabra redimir significa comprar para luego salvar. Es alguien que ha sido esclavizado, alguien que es esclavo, que está condenado a muerte, a una vida de sufrimientos, de dolor y efímera. Me gustaría decirles que en la antigüedad los esclavos tenían una vida corta, porque era que trabajaban tanto y eran tan maltratados que no vivían una existencia larga, tenían una vida muy penosa y corta. Nuestras vidas estaban destinadas a lo mismo. Sin embargo, Cristo nos redimió del pecado, nos perdonó y ya no tenemos que cargar con nuestra culpa. Cargar con nuestra culpa significa morir. Alguien que anda con una carga encima para todos lados, donde quiera, y que no descansa. Cristo cargó nuestros pecados sobre sí. En el Salmo capítulo 5, versículo 10, está hablando de esto porque en la multitud de las transgresiones Dios los echa fuera, refiriéndose a los impíos, porque se rebelaron contra Él. Sin embargo, está hablando de otra cosa, porque el Cordero de Dios ha llevado los pecados por ellos en Isaías 53:12, segunda de Corintios 5:21, donde dice que Cristo carga con nuestros pecados. Así es, apreciado hermano, querido amigo, Pastor Veras. Hoy es un día maravilloso para nosotros reconocer la presencia de Dios en nuestros corazones. Conforme a lo estudiado tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de los Salmos, tenemos el gran desafío. En tiempos finales, el acto de adoración es básico. Nosotros, redimidos por el Cordero, por Cristo Jesús, ya debe existir en nuestra boca siempre el hecho de que debemos rendir un culto de adoración a su nombre, en tanto que los perdidos nunca sentirán esa necesidad. Hoy ha sido un día maravilloso para hablar de estas grandes bendiciones y esperamos que el Señor Jesucristo pueda guiar
nuestras vidas y podamos motivar a otros a producir un acto de adoración porque ya somos salvos en Él. Amén. Hemos llegado al final en el día de hoy de esta entrega maravillosa. Les invitamos para que entremos en contacto con Dios y quedemos, por supuesto, en contacto con Él por la oración. Gracias, Padre bueno. Nos das la oportunidad en este momento de estudiar tu palabra maravillosa. Gracias por perdonarnos y por hacer tu habitación en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.